tardes y bienvenidos. Soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. Clases con incertidumbre. Aunque el regreso a clases presenciales fue ordenado en todo el país, son muchas las regiones que aún no pueden hacerlo. Los estudiantes son los más afectados. Arte reciclado. Un artista plástico en Cundinamarca aprovecha lo que muchos ven como basura para convertirlo en obras que serán expuestas en Miami. ¿Qué son las centrales de riesgo? Ese será nuestro tema de hoy en Caja Menor. Si usted ha sido o está reportado en una de estas centrales, esta información aclarará sus dudas. Vivienda propia en Guainía. Varias familias de ese departamento cumplieron el sueño de tener casa propia luego de ser beneficiados con un proyecto que entregará más de 200 viviendas. Las enseñanzas de Salomé. Con apenas 13 años, esta niña llanera lidera campañas para proteger el medio ambiente en Villavicencio. Su objetivo es cambiar la manera de actuar de niños, jóvenes y adultos. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. En todo el país rige la orden del Ministerio de Educación para que colegios públicos y privados vuelvan a la presencialidad. Por eso aquí en Enlace 13 les contamos cómo ha sido este proceso en nuestras regiones. Comenzamos en el Bichada, en donde el deseo de regresar no puede ser realidad porque la infraestructura de muchas instituciones no es la mejor. David Beltrán estuvo haciendo un recorrido por algunos de estos colegios. Luego de un largo tiempo con educación a través de guías, los estudiantes de colegios públicos en el Bichada retornan a las aulas, lo que no es una tarea fácil. En el siguiente informe les contamos cómo se está realizando este proceso. Él es Carlos Galvis, el coordinador de un colegio público de Puerto Carreño, quien asegura que el retorno de los niños a las aulas ha sido un proceso de mucho cuidado y amor por la educación. Hubo que hacer una serie de sacrificios importantes, contar con ayudas no solamente directas de lo que es Secretaría de Educación del departamento, hubo otras entidades que a través de una buena gestión que se realizó por parte del señor rector y consejo directivo y los estamentos de la institución, se logró pues conseguir lo básico para poder dar inicio a esa alternancia. A las adecuaciones en los colegios y el método de aprendizaje se suma la aprobación de los padres para retornar a las aulas. Están todos los elementos de bioseguridad, está toda la información necesaria para los cuidados, además de todo el trabajo que hace el docente al interior con los estudiantes. Totalmente de acuerdo de que los niños vuelvan a la presencialidad porque les hace falta, eso es una motivación. Pero mientras algunos colegios ya están en alternancia, otros como este no cuentan con la misma suerte, pues requieren de más recursos y tiempo para adecuar sus instalaciones. La escasez de recursos y que la institución lleva mucho tiempo desarrollando acá el proceso educativo, pero ha estado un poco descuidada desde el ministerio, desde las altas esferas. La Secretaría de Educación indicó que el retorno a clases se hará de manera paulatina. Se ha emitido esta circular y ya algunos establecimientos han iniciado esta presencialidad y continúan nuevos establecimientos con estos lineamientos que hemos colocado. Los docentes y padres de familia envían un mensaje al Gobierno Nacional para que apoye más esta región del país, donde aún hay niños que esperan con ansias el retorno a clases presenciales. Mientras se realizan las adecuaciones necesarias en las diferentes sedes educativas del departamento donde no se ha podido iniciar con la alternancia, los niños deberán continuar estudiando a través de guías, pues no es posible contar con una conexión a internet que les permita una educación virtual. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13.
siguen creciendo las cifras de contagio de COVID-19, razón por la que muchos de los colegios han decidido no comenzar todavía con el modelo de alternancia. A esta situación se suma el daño en el fluido eléctrico que mantuvo a la capital de ese departamento prácticamente incomunicada. Bajo estas condiciones es muy complicado iniciar la presencialidad. Mayrene González nos tiene el informe. Factores como el alto número de casos COVID y las afectaciones que ha dejado recientemente el invierno obligó a que las autoridades aplazaran el regreso a los colegios en Arauca. En Arauca, desde el retorno de vacaciones de mitad de año, las clases siguen en su mayoría bajo modalidad virtual y con guías de trabajo. La situación que ha atravesado recientemente el departamento por el invierno, la falta de energía eléctrica y los altos casos de COVID, obligó a que se postergara el regreso a los colegios. Ha sido también la emergencia por la ola invernal, donde las instituciones educativas, especialmente del sector rural, no han sido ajenas a esta situación y en este momento tenemos un número significativo de sedes educativas bastante inundadas, bastante afectadas, donde han tenido daños no solamente de infraestructura, sino también daños materiales. Mientras las autoridades esperan un nuevo reporte para decidir qué medidas se toman, profesores ingenian métodos para llevar sus enseñanzas. Llevan la educación a través de material impreso que es generado desde la misma institución y a través de forma virtual, que es muy poca la población que cuenta con este canal. Ahora pues vienen los padres de familia aquí a las sedes educativas donde los docentes están entregando material y haciendo asesoría personalizada. Aunque se ha direccionado el regreso presencial, algunos colegios no cuentan con las medidas ni las condiciones para guardar el distanciamiento y la seguridad de los estudiantes, especialmente en espacios donde deben asistir más de 30 escolares. Ninguna condiciones están dadas ahorita para el retorno. Nos tocó vivir el año más atípico que tenemos. Algunos colegios no podrían usarse por los daños sufridos debido a las fuertes lluvias e inundaciones de este año. Mientras se encuentran soluciones, los estudiantes deben seguir en sus casas y por ahora lejos de la presencialidad. De las condiciones actuales del departamento, las autoridades educativas analizarán si continúan bajo alternancia o regresan a los colegios. Desde Arauca informó Mayrene González para Enlace 13. En Yopal, los padres de familia han manifestado su temor de permitir que los niños regresen a clases presenciales. Algunos aseguran que es poco el tiempo que queda del año escolar y prefieren esperar para no exponer sus hijos al contagio de COVID-19. Representantes de algunos sindicatos de educadores también se han pronunciado. Alexander Guerrero nos cuenta qué pasa. La directriz de la Secretaría de Educación de Casanare se sujeta a las disposiciones del Ministerio de Educación y la orden fue regresar a las aulas. Y en ajuste a las disposiciones del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y las orientaciones que recibimos del Ministerio de Educación, iniciamos ya la actividad presencial. Los primeros en oponerse fueron los docentes, quienes piden que el regreso sea gradual y progresivo hasta que las condiciones sean adecuadas. Estamos exigiendo las condiciones de bioseguridad en las instituciones que estén implementadas. Estamos exigiendo también que el esquema de vacunación los docentes lo tengan completo. El 100% de los colegios de la zona rural no tienen agua potable, es decir, sería ilógico que estemos comprando elementos de bioseguridad como geles, alcoholes, desinfectándonos cuando ni siquiera hay agua potable. La ministra de Educación Nacional se sostiene en que no se pagarán los salarios a docentes que insistan en continuar con la virtualidad. Las opciones son presencialidad o alternancia, pero los padres prefieren que sus hijos estudien desde casa. Y además yo creo que ya no vale la pena que 3 meses que nos hacen falta para que nuestros hijos salgan del colegio se hagan presenciales clases. Si nosotros que estamos adultos a veces no cumplimos las normas, pues unos niños pues puede que no las cumplan. Creo que aún las instituciones no están listas para que nuestros hijos vengan a un riesgo tan alto de esta pandemia al colegio.
Por el momento, mientras se adelantan las adecuaciones en algunos colegios y se fortalecen las medidas de bioseguridad, los niños continuarán sus clases en alternancia gradual y a través de las herramientas informáticas. Se ha estado dando un retorno a clases de manera gradual y progresiva. La Secretaría de Educación giró recursos a las instituciones para que realicen las adecuaciones de las aulas y la implementación de las medidas de bioseguridad. Es lo que ocurre en Yopal, capital del departamento del Casanare. Alexander Guerrero, Enlace 13. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, espere. Le contaremos la historia del artista plástico que encontró en el reciclaje el mejor insumo para sus obras. Y más adelante, si alguna vez ha sido reportado en las centrales de riesgo, tome nota porque en minutos le contaremos cuánto tiempo podría seguir en la lista. Ya viene Caja Menor. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. En Manta, Cundinamarca, vive un artista plástico que ve en lo que muchos llaman basura el insumo ideal para elaborar sus obras. Camas viejas, muebles usados y residuos orgánicos son transformados en objetos de exposición. Michelle Reyes nos trae la historia de este hombre enamorado del arte y del medio ambiente. Lo que para algunas personas es basura, para William Michaels es un tesoro. La visión de este artista lo llevó a hacer esculturas y obras reutilizando objetos olvidados y residuos sólidos que contaminan las fuentes hídricas de Manta, en Cundinamarca. La basura no existe, existen residuos sólidos y residuos orgánicos. Con los sólidos podemos hacer, como te decía, obras de arte, artesanías, elementos utilitarios. Y con los residuos orgánicos hacemos magníficos abonos orgánicos como es el compost y el humus a través del proceso de la lombricultura. Frente a la contaminación que sufren muchos ríos en el departamento y la poca cultura sobre prácticas amigables con la naturaleza, William quiere educar por medio de su arte ambiental. Hacer educación ambiental a través del arte me parece que es una herramienta pedagógica muy buena para concientizar y sensibilizar a las comunidades del manejo que hay que darle a nuestros recursos naturales y no estar contaminando. El arte y la naturaleza se unen para crear obras de impacto ambiental. Este artista reutiliza todos los elementos como es esta hoja a base de fibras de plátano para exponer conciencia y evitar que más árboles sean sacrificados para crear obras de arte. Sus obras dicen sí a las segundas oportunidades que tienen algunos materiales. Hemos reutilizado camas y las hemos vuelto asientos, donde ahora les puedo mostrar una sala hecha con camas. Encontramos obras realizadas con pulpa de papel, obras realizadas con plástico. Las autoridades ambientales en Manta adelantan campañas para que sus habitantes reutilicen muchos de los residuos que a diario producen en sus hogares. Donde hemos vinculado las instituciones educativas al acopio del material reciclado y con este material elaborar cuadernos, elaborar agendas, elaborar otro tipo de productos. Este artista expondrá próximamente sus obras realizadas sobre pulpa de papel hecho a mano y PVC en un museo de Miami, Estados Unidos, representando a Colombia y llevando un contundente mensaje ambiental. Muchas personas que alguna vez tuvieron que endeudarse con entidades financieras o el pago de servicios han sido reportados en las centrales de riesgo. Hoy en Caja Menor le contaremos por qué se hacen estos reportes y cuánto tiempo puede permanecer su nombre en esta lista. Gracias, Mariam. Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Hablaremos de cómo funcionan las centrales de riesgo, pero antes debemos dar un repaso por el historial crediticio.
que es clave para entender el rol de estas entidades. El historial crediticio es un compilado de información que muestra nuestro comportamiento con el sistema financiero. Resume básicamente si tenemos buenos hábitos o no con el pago de nuestras deudas, las veces que hemos abierto cuentas bancarias, si tenemos tarjeta de crédito, así como si pagamos cumplidamente servicios como el celular o la televisión. Mejor dicho, es un reflejo de cómo administramos nuestra vida financiera. Los encargados de recopilar esta información son las centrales de riesgo y se llaman así porque ayudan a las entidades financieras como los bancos a determinar si un cliente representa una posible pérdida de dinero, o sea, si la entidad financiera corre un riesgo al prestarle dinero a una persona. Si un cliente no paga a tiempo sus obligaciones en el banco, este llamará a la central de riesgo a decirle: esta persona no es buena paga, se está demorando. La central tomará este reporte y lo incluirá dentro del historial crediticio de la persona. Por su lado, la central de riesgo está allí para cuando el banco requiere información de un posible cliente. Cuando una persona pide un préstamo, el banco consulta con la central de riesgo y estas son las encargadas de decirle al banco si la persona es buena paga o no. Hay reportes tanto positivos como negativos. Los reportes positivos no se borran, quedan para siempre en tu historial. Pero los negativos pueden darse si hay más de 3 meses de incumplimiento en los pagos. ¿Cómo hacer desaparecer estos reportes negativos? Esperando. Supongamos que nos atrasamos en las cuotas de la tarjeta de crédito. Este reporte durará el doble de tiempo que hayas estado en mora, es decir, el doble de tiempo que hayas demorado sin pagar. Si te demoraste en pagar 6 meses, entonces este reporte negativo se verá reflejado por 12 meses. Y si tienes una mora superior a 2 años, esta puede durar máximo 4 años después de haber pagado la totalidad de la deuda. Por eso, y para que al momento de pedir un crédito no se nos dañe el caminado financiero, debemos cuidar de nuestro historial crediticio pagando a tiempo y no adquiriendo deudas que no podamos cumplir. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima. En el Putumayo existe una vía muy conocida, no solo por ser uno de los principales conectores del departamento con el sur del país, sino por su alto riesgo de accidentalidad, por lo que es llamada el trampolín de la muerte por muchos pobladores. Sin embargo, gracias al imponente paisaje que atraviesa, se adelanta una campaña para que esta vía cambie su nombre, por uno más suave, por supuesto. Juan Carlos Díaz nos tiene el informe. La vía que hoy comunica a los municipios de San Francisco y Mocoa en el Putumayo fue un camino construido por los indígenas de la zona hace casi un siglo y luego intervenida en los años 30 para el paso de armas, tropas y suministros. Se le denomina trampolín de la muerte porque sobre esta vía han quedado miles y miles de personas. Aunque los accidentes y la muerte son recurrentes, una de las tragedias que más se recuerda en esta vía es la de Murallas en 1991, donde murieron más de 150 personas y algunas nunca fueron encontradas. El contraste entre la vida y la muerte en esta carretera es permanente. Cruces y altares en medio de la vía, nacimientos de agua y pequeñas cascadas nos recuerdan que en esta vía tenemos que tener mucho cuidado. Pues sí, eso es muy duro, mirar las cruces y la gente, inclusive familia, amigos, que se han derrumbado, se han perdido. Más sin embargo se mira la belleza que tiene y los paisajes que se mira. Es muy bonito. A pesar de los constantes accidentes, algunas de las personas en Putumayo proponen no llamar a esta vía más el trampolín de la muerte. Todo lo que es la parte de flora, fauna, todo lo que es la parte de vegetación, en un buen día con sol es espectacular. Y pues la gente está proponiendo ahora que se le cambie precisamente por eso, porque hay mucha biodiversidad. No solo variedad en cuestión de aves, también en cuestión de flora, de fauna, de especies de árboles, de la orquídea, que se la encuentra muy fácilmente, digamos, por estas zonas, lo que no pasa en el resto de Colombia. Aunque la vía es peligrosa, no está abandonada del todo por el Estado. Constantemente recibe mantenimiento e intervención por parte de Invías, que con los años la ha vuelto más transitable. Es momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos le contaremos. Varias familias del Guainía ya tienen casa propia gracias a un proyecto que entregará más de 200 viviendas. Además, la historia de la niña ambientalista que con solo 13 años lidera campañas para proteger el medio ambiente en Villavicencio.
Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. 4 familias fueron las primeras en recibir oficialmente las escrituras de su casa propia en una urbanización ubicada en Inírida. El proyecto, que beneficia a familias desplazadas o en condición de vulnerabilidad, entregará más de 200 casas. Se espera que antes de terminar el año todas las familias puedan cumplir este sueño. El informe lo tiene Santiago Manso desde Inírida. En el barrio San Javier, en la ciudad de Inírida, se construyeron 208 casas que se finalizaron a mediados del año 2020 para familias de escasos recursos. Casi un año después se entregaron las primeras 4 escrituras a las familias beneficiarias. Fue por medio de un sorteo que se hizo la asignación de las casas que se encuentran en esta urbanización. Familias desplazadas, víctimas de la violencia, entre otras, fueron las priorizadas para recibir las primeras escrituras. Las condiciones nuestras no son las mejores, señor viceministro. Aquí la oferta laboral es muy pobre, pero lo que ustedes están mostrando desde el nivel central es una gran ayuda. Son casas que cuentan con 2 habitaciones, espacio para sala, comedor, cocina, una cocina y además un espacio también de lavadero. Benjamín es uno de los beneficiarios que ya recibió las escrituras de su casa. Él viene desde el Guaviare y ahora va a poder tener un techo para poder refugiarse con sus 6 hijos. Hace 25 años me desplacé con mis padres del río Guaviare. Venimos a Canalete. Hoy en día pues actualmente vivimos aquí en Inírida, gracias a Dios. Estoy esperando lo que me diga el alcalde para pasarme aquí a vivir en la casa. Esta es la comunidad de San Javier. Aquí se construyeron 208 casas que se espera que para final de este año sean entregadas y se empiece a crear una comunidad. Aún faltan más de 200 casas por entregar y mientras esto ocurre, hay temas de acueducto y alcantarillado que deben ser resueltos para que la urbanización pueda ser habitada en su totalidad. Pues ahorita viene un proceso que es una de las cosas más importantes, que es el trabajo social, así que un proceso de convivencia también en espacios más reducidos, con vecinos más cercanos, etc. Esta es la primera urbanización de Inírida en la historia, un municipio en el que alrededor del 40% de la población vive en extrema pobreza. Sus habitantes esperan que más y mejores ayudas lleguen del gobierno para esta región del país. Se espera que para finales de este año, 208 familias tengan una vivienda asignada y puedan estar viviendo en un techo dignamente. Informó desde el departamento del Guainía, Santiago Manso, para Enlace 13. Son más las personas en Villavicencio que aprenden sobre el cuidado del medio ambiente, gracias a una niña de 13 años que lidera campañas en favor de la protección del planeta. Sin importar su corta edad, ella organiza eventos, da charlas y se ha dado a conocer por su labor. Santiago Molina habló con ella y con sus orgullosos padres, quienes la apoyan en todo momento. Esta es la historia de Salomé Ramos Niño, una joven ambientalista que inspira a niños, jóvenes y adultos a transformar el planeta. Conozca la historia. Nosotros ahorita como niños tenemos una gran meta y es cuidar el medio ambiente y enseñarles a los adultos a cuidarlo, porque imagínense que ellos no tienen conciencia. Salomé Ramos inició su vida como activista ambiental a la edad de 10 años. Su preocupación por el ambiente la ha llevado a liderar temas sobre el cuidado del planeta en diferentes escenarios. Yo no soy la única líder, hay muchos más líderes que tienen ya mucho más proyectos que yo, pero yo voy a ir luchando como niña y como joven de Villavicencio, haciéndoles mostrar que toca cambiar ese chip de las personas, de que podemos cambiar el mundo con pequeñas acciones. Tu planeta, tu casa es una iniciativa creada por Salomé y liderada por su mamá, que busca impactar a los niños del país sobre la crisis climática actual. Muy orgullosa, feliz, yo hoy estoy, ha valido los sacrificios, las trasnochadas, las quemadas de manitos, porque pues todo lo que ella tiene que ser muy de acuerdo con el cuidado del medio ambiente y todo tiene que ser muy sostenible. A sus 13 años, Salomé lidera permanentemente eventos que promueven la conservación ambiental en Villavicencio. Hay que rodearla de apoyos, que ella debe seguir tomando la iniciativa y naturalmente tenemos una joya
en proceso de mejoramiento cada vez, de acrisolarla. El consejo es que cuiden el medio ambiente para todos, ¿no? Y el otro para los niños y jóvenes, que a su corta edad ellos pueden conseguir sus sueños como ellos quieran. Actualmente Salomé convoca a niños y jóvenes de diferentes regiones del país para que sean embajadores y activistas ambientales en sus regiones. La esperanza que tiene Salomé en este gran proyecto es que los adultos sean comprometidos y responsables con el planeta. Es la información por ahora desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, Enlace 13. Llegamos al final de esta emisión, pero recuerde que puede conocerlas todas en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Síganos en las redes sociales del Canal 13, suscríbase y cuéntenos lo que ocurre en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.